también las situaciones eran otro tiempo, el tipo de gente mismo, ¿verdad? Era diferente. Llegamos y gracias a Dios tuve mi primer trabajo, luego, al llegar nomás ya y salí bien en el trabajo, se solucionó el inconveniente que había dentro de una población, dentro de varios grupos de una población y se solucionó bien, gracias a Dios, y me animó, o sea, me alentó más eso para que siga, ¿verdad? Porque Doctor, usted al dejó su principio, familia y se aventuró a lo que usted quería, ¿verdad? así mismo, yo estaba de mi familia de Asunción, ¿verdad? Pero previa conversación con mi familia, entré en Obvio. una terna, le dije, mira, tengo que entrar en una terna y es muy probable que se me nombre, ¿verdad? Creo que va a ser difícil, pero porque estaba en mi terna, estaba otra persona que ya fue el juez de paz. Ajá. Ah, a usted no fue. Entonces, Ajá. pero fue por el otro sistema, ¿verdad? En la Ah, terna. claro, Y, claro, en la época sí, antes, en la época, claro, era el ejecutivo en el que la época que designaba. Sí, el ejecutivo designaba, por eso, claro, yo exactamente. aclaré bien que usted fue el Sí, primer magistrado designado por la Corte, sí, el primer magistrado designado por la Corte Suprema de Justicia. para que la audiencia entienda eh, nada más, sí. Claro, claro, claro que sí. Sí, sí, estaba, dejé mi familia allá y la verdad que yo quise venir a Concepción, ¿verdad? Porque mi pueblo natal es Concepción. Entonces quise Sí, volver pegó para norteño, ya hay años. servir, sí, sí, ahora no tenía. O sea, el liceo de la que pueblo, por toda la experiencia que ya tuve fuera de mi pueblo, pues yo a los 12, 13 años ya he salido de Concepción, de mi pueblo. Y que Ajá. alguna vez voy a volver, dije, pero vine dentro del departamento, ¿verdad? El Pero está en destino me Vallemí, que trajo. está a 570 kilómetros de Asunción. Y estamos aproximadamente 600 kilómetros, sí. Así mismo, ¿verdad? Ajá, ajá. Estamos casi a 600 kilómetros de Asunción. Doctor, Ahora cuando, sí, ya la vía es rápida, ¿verdad? ¿verdad? Claro, ahora Por sí. la ruta pavimentada que tenemos, ¿verdad? Ya, no hay problema de eso. Doctor, en esa vivencia como juez de paz hace 25 años, la ciudad todavía no tenía el desarrollo que tiene ahora, los cambios. No, 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 En esa justamente. época, ¿cuáles eran los casos que usted tenía en su despacho? Pero ahora que han cambiado los tiempos, ustedes tienen más ya jurisdicción. De verdad, yo le pregunto antes, ¿cuáles eran los casos Sí, más sí. comunes que ustedes tenían hace 25 años, doctor, allá en Vallemí? Cuando yo vine a Vallemí estaba por el viejo, vamos a decirle, ¿verdad? Por el sistema penal anterior, ¿verdad? Anterior Sí. a la ley 1086, ¿verdad? Estuvimos trabajando principalmente sobre cuestiones de vigiato, ¿verdad? Ujú. Estábamos realizando, para que se entienda mejor, nosotros Sí. empezamos a hacer los trabajos que hacen actualmente los fiscales, ¿verdad? Trabajábamos e investigábamos y luego pasamos al tribunal, al juzgado de crimen que le decíamos en esa época, En esa época jugaba el crimen, el viejo sí. sistema penal, sí. Sí. Y ese era la causa que teníamos acá, y aparte los robos domiciliarios, ese tipo de problemas, ¿verdad? Hurto, abigeato, homicidio en algunos casos, ¿verdad? Ahogamientos. Esos son los casos más resaltantes que teníamos Ah, en vigío esa época, y en gente el que se campo. ahogaba en el río, sí. Eran los casos más Sí, comunes en hay esa gente que se época. ahogaba en el río, en los arroyos, de repente, ¿verdad? Varios casos de ahogamiento que se caían de las embarcaciones, Claro, sino que se principalmente, parecían ¿verdad? Se en los tajamares buscaba y eso, en y los no tajamares, las encontrar estancias. en los tajamares de la estancia, así es. Ujú, ujú. Esos son los casos que siempre tuvimos y era difícil en algunos casos esta cuestión de ahogamiento porque se le encontraba después de varios días y Identificarse sí, complicado a veces, ¿no? la identificación del cadáver era casi muy difícil por la descomposición del cuerpo mismo, ¿verdad? Y teníamos que sufrir y aguantar todo eso, ¿verdad? Muchas anécdotas, Para ¿no, que doctor? pueda- ¿No? Sí, sí, esas son las partes, los primeros pasos que hemos realizado dentro de la legislatura de paz, en las localidades. Y en esa Y época, aparte la vigiato, era bravo la no, vigiato en esa no, esa época. época la vigilato por el norte era palabra mayor, doctor, ¿eh? Sí, bravísimo, No, hasta había comunidades en el interior que eran tradicionales por el avigeo, eran los departamentos, ¿verdad? El norte. sí, hay personajes, sí se le conocían, se lo identificaba por ese hecho, ¿verdad?
Había un gato, no, espera fulano, no te va a escuela, una de la vaca ajeno. Hoy cuapay, güey. Hoy cuapay, que se le identificaba por algunos hechos, que se le identificaba a las personas, ¿verdad? En esa época, ¿verdad? Realmente estas personas que se dedican, digamos, bueno, vamos respetando el trabajo del que carnea el animal en las mataderías legalmente habilitadas, ¿verdad? Es toda Sí. es toda una profesión el ser faenador de vaca, porque con qué rapidez No, faenan los animales, y qué será el avigeo, y puede ver agullado, y cómo se dice. y podemos bajar y ir a la dije, hoy digo, hoy viene la vaca. ¿Verdad que sí, doctor? Ahí ustedes ya está ahí, ya, rapidísimo. Y se va a encontrar la cabeza y la piel nomás ya. Sí, se encuentra el cuero, no vaya a veces encontramos. Se daña canterón y cabeza bajada. No, que iba heroína. ¿Cuántas escenas se habrá visto en esa zona, doctor? Y varias escenas hemos visto. Muchos. Hemos recuperado. Sí, anteriormente la iniciativa todo un delito de acción penal pública directamente, ¿verdad? Entonces, hemos recuperado muchísimos animales también, ¿eh? Oye, mondala la vaca ahí, ¿eh? Mondá. Y nosotros tenemos acá la cuestión, la tierra de Antevia. Sí. Qué conflictiva fue en esa época, doctor, ¿eh? Y tenía muchísimos animales, todos caros, ¿verdad? Y muchos conflictos, muchos de ese tipo teníamos, bastante. Era nuestro pan casi de todos los días, cada semana. Entonces nos íbamos a recuperar con la policía, allanamos lugares y encontramos tropas, una buena cantidad así de cabeza y devolvíamos a los dueños, ¿verdad? Doctor, y cuando tenía, digamos, caso de que realmente tenía que derivar al delincuente a cargo juzgado del crimen, vos tenías que derivar a Concepción, ¿verdad? Sí, derivamos todo a Concepción. En esa época. Y era todo un problema para que el detenido venga a Concepción, ¿verdad? Que no había camino, ¿verdad, doctor? ¿Cómo hacían? ¿Por barco? Por barco, esposado, la policía se encargaba ya. Pero era todo una peripecia de la policía, porque no era fácil, doctor, ¿eh? Y nada fácil, inclusive cuando teníamos camino, ¿verdad? De repente, camino feo, por supuesto, ¿verdad? Traíamos los caminos, los colectivos, de repente... Ojo a clausura, ¿cómo se decía? Por la ventanilla otra vez. O si no, ojo a clausura una semana. O a clausura, ahí se apretaron clausura ya una semana, 2 semanas, a ver, doctor, ¿te tocó la clausura? varias veces los paleados del colectivo vamos a llamar los vecinos, paleamos ahí entre todos, de por y de juvenil y por y comisario y nada, todos mojamos la camiseta para quitar nuestro colectivo cuando estaba trancada ahí en la clausura, que era desesperante, ¿verdad, doctor? No era fácil. Sí, no era nada fácil, ¿verdad? Llegar y cansado, agotadísimo llegamos, ¿verdad? Con muchos sacrificios llegamos. En época de lluvia principalmente era terrible el camino. Llegar a Vallemía a Concepción, por supuesto de Concepción a Vallemía. Era doctor, muy difícil realmente. Y ahora, en esta nueva época ya de la comunicación, ¿tenía teléfono, doctor? ¿Cuándo eso? No, teléfono línea baja teníamos. Yo conseguí una línea de Copaco. Me costó muchísimo conseguir. ¿En esa época? En esa época pagué 1.800.000 guaraníes. Son platales, ya va a tener teléfono. De la vieja Antelco, veo. Antelco. Sí, de Antelco. De Antelco en esa época. Sí. Doctor, mucha plata pagaste. Pagué ese teléfono 1.800.000. No hace mucho encontré la factura. Ahora te regala la gente. Pero ese salió de tu bolsillo, doctor. Sí, en mi bolsillo salió para hacer mi comunicación. Necesitamos comunicación, pero el problema siempre fue. Claro. Pues tenía que avisar que se va un detenido, tenía que comunicarte con... Tenemos que controlar, estar atentos, ¿verdad? Si algo pasa por camino para avisar la solución, ¿verdad? Y comunicar también al juzgado del crimen, que le llamamos cuando eso, ¿verdad? Sí. A su vez el crimen. Y estamos así. Eso es mucho sacrificio, mucho desgaste económico también, ¿verdad? Porque al final el suelo no compensaba. O sea, yo extrañé eso porque la función trabajaba, ¿verdad? Tenía mi ganancia, ¿verdad? Cada día poco la plata le iba a dar en mi trabajo, ¿verdad?
Pues también fui oficial de justicia de la corte y tenía bastante trabajo y en ese interín se me nombra y estoy ganando un sueldo mensual pero después me cobraron el salario. Después me Sí, no, cobraron ahora cada sí, semana. ahora creo que sí están. Sí. Ahora tú, Y hasta ahora estamos luchando por seguir y mejorando. claro, el gremio que ahora preside tu colega Sí. Robert Benítez, están, están No, estamos consiguiendo, luchando. sí. Sí, esa nuestra lucha nosotros de antaño estamos trayendo, ¿verdad? No, y ahora con la nueva ley, Y creo que sí, doctor, y ahora con la nueva ley ustedes tienen más trabajo. ahora tenemos más trabajo con la nueva ley, se aumentó la competencia, teníamos que cobrar un porcentaje que el Estado hace 4 años que no nos pagó nada todavía hasta el momento. Probablemente en julio empiezan a pagarnos esa Sí, diferencia, ¿verdad? Pero sí. los retroactivos ya, creo que ya hulen, ¿no? Como se dice. Doctor, y ahora en esta nueva época, ¿cuáles son, digamos, me imagino que ahora, antes no había violencia doméstica como hay ahora, ¿verdad, doctor? ¿O había? Bueno, había violencia doméstica, como no teníamos una ley. El juzgado de paz en su rol, ¿verdad? Que le toca al juzgado de paz. Ajá. De ser la primera puerta de la justicia, de la gente, ¿verdad? Sí, sí, de la gente humilde, sí. Que llegan a buscar una solución a los conflictos, inconvenientes que están teniendo. Existía, ¿verdad? Pero no muy grave, ¿verdad? Como actualmente tenemos. Después, a esta época moderna, la violencia doméstica ha aumentado muchísimo. Es cuestión de todos los días: la violencia familiar, la violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual. Sí, un montón de violencia tenemos, ¿verdad? Y Ha aumentado bastante. Y ahí en tu jurisdicción, ¿cuáles son los casos que aumentaron muchísimo, doctor, y que te llamó la atención? Y bueno, siempre me llamó la atención es la violencia de la 1600, la violencia doméstica, ¿verdad? Ese es un tema que todos los días, ¿verdad? Y también la violencia contra la mujer y de repente también contra los hombres, ¿verdad? Los hombres siempre tienden a callarse, nomás a aguantar, ¿verdad? Digo, está ya... Natimo, ahí relajamos, la cuñada que yo pajaba y la quiero. Así te dicen, doctor. Así dicen, sí. Estamos en violencia, eso tenemos toda época. Ajá. Ya es la violencia. Y lo que en esa época también, cuando yo vine acá a Vallený, en el 97 yo vine, Sí. y encontré que la gente, ¿verdad? Lo que tenían un sueldo, recibían un beneficio de bonificación familiar. Sí. Y ahora, escuela y te voy a buscar la caja de bonificación familiar, de mi tía no me baila y familia, ¿verdad? Entonces empecé a trabajar yo sobre la asistencia alimenticia, prestación de alimentos, ese es el término que utilizábamos anteriormente. Sí. Y empecé a trabajar sobre eso con la gente acá, para que le asistan a los hijos, ¿verdad? Como corresponde, ¿verdad? Porque la asistencia, la bonificación familiar no sale del bolsillo del trabajador, sino sale del bolsillo del patrón, que da un beneficio para los hijos, ¿verdad? Empecé a trabajar mucho sobre eso, ¿verdad? Muchos se negaron, algunos aceptaron, otros se negaron, ¿verdad? Y recurrimos al juez del menor, ¿verdad? En esa época no es niña adolescencia, fue el juez del menor. Recurrimos al juez del menor y salía la resolución, ¿verdad? Entonces la gente ya empezamos también a acostumbrarse a dar esa prestación de alimentos. Actualmente le decimos asistencia alimenticia, ¿verdad? Sí. En esa época yo recuerdo que trabajé bastante sobre eso, porque veía las condiciones de los menores y que no recibían lo que realmente les corresponde, ¿verdad? Y las madres, ¿verdad? Que pues, llevo ahí para reclamar, ¿verdad? Ese era otro de los inconvenientes que teníamos. Las mujeres tenían miedo de reclamarle al padre de sus hijos, ¿verdad? En esa época. En esa época. Ahora todo cambió, doctor. No, ahora por idea, ¿verdad? Ahora nosotros los hombres lo que tenemos miedo ya es que nos reclamen más de nuestra capacidad económica para la asistencia. Bueno, doctor, che. Doctor, está a un paso de la jubilación, ya le falta poco, ¿no? Sí, ya estoy próximamente a jubilar, me dan por paso al costado. Yo creo que este fin de año, los primeros meses, el primer semestre del próximo año, si Dios quiere, yo creo que me retiro ya. Vamos a dar la oportunidad también a los jóvenes. ¿Y vas a extrañar Vallený, doctor?
Sí, ¿cómo? ¿Vas a extrañar a Vallemí cuando vayas a tu Por valle otra vez? supuesto, por eso ya no me jubilé, porque extraño, voy a extrañar acá el lugar, un lindo lugar, la gente también, ¿verdad? Uno Y, llega con el tiempo a tomarle cariño, y la cuando gente era más nos joven, conoce, nosotros le conocemos. ¿Cómo? cuando era más joven, te iba a la pesca, es jugar la partida ahí con los muchachos, partidos hoy, eso. Sí, sí, a jugar la partido, a jugar la partido, siempre la parte de deporte, ¿verdad? Inclusive apoyamos el deporte acá en Vallemí, ¿verdad? Que es a puro pulmón de los muchachos, ¿verdad? Con los amigos apoyamos siempre Ujú. la cuestión de deporte, tanto en el fútbol de campo como fútbol de salón. Y la pesca también está ahí Gutuna. Y yo voy a dejar la pesca, Epico Gabe, tanto en doctor, el río Paraguay como el río Apa. epico muy gusto ya pescar. A la río, Pepe gusto, río gusto ya pescar, río Paraguay. Pepe gusto, Paraguay, gusto ya pescar, ¿no? Sí, esta vez la posibilidad ya de todo. Y bueno, doctor Pedro. Que yo, Sirena. Bueno, doctor, gracias por compartir estos minutos con su vivencia como magistrado de paz en la lejana Vallemí, ¿verdad? Después, usted estuvo en el 97, ya está por dar un paso al costado, como dice, para jubilarse, para que vayan otra gente ya que va a encontrar lo que usted dejó, ¿verdad? Ya va a ser mucho más fácil, ya hay más comunicación, camino de todo tiempo, y no como antes que había la clausura solamente del río Berejó, sino cuando el tiempo me permitía llegaba a TAM. Así es, doctor, allá. Así mismo es, así mismo es. Yo también le agradezco, ¿verdad? Hoy en día en Vallemí tenemos universidades, ¿verdad? Tenemos hasta universidad, ¿verdad? Está la Universidad María Serrana acá hace más de 10 años ya. Soy también profesor ahí en la rama de Derecho, ¿verdad? Y siempre le incentivo a mis alumnos que ellos tienen que ser los próximos ocupantes de este sillón acá en el juzgado. Y ojalá que un profesional de la zona ocupe su cargo, doctor, cuando tenga que dejar el cargo. Y ojalá sea de la zona, ¿verdad? Porque así es menos inconveniente uno tiene, ¿verdad? Uh-huh. Porque si es de otro lado... De forzar ya, doctor. Sí. Bueno, antes, no como ahora ya está más fácil, hay comunicación más fácil, pero antes era complicado. Antes era muy complicado, nosotros pasamos mucho, ¿verdad? Y me acuerdo cuando mis hijos eran todos chiquitos, le traían acá las vacaciones, voy a ver. Ahora ya son todos profesionales. Trabajo, esta profesión también pude formarle a mis hijos, ¿verdad? Qué profesionalmente, ¿verdad? Y son buenísimos profesionales también, ¿no? Qué bien, doctor. Bueno, doctor Pedro Pacielo Echeverry, ¿usted es nacional o no? Y nosotros, nuestro primer club fue Nacional. Porque que nos sentimos en nuestra casa, nuestros padres siempre nos hablaban nacional. Ajá. Porque con Arsenio Orico es la familia Pacielo también, Arsenio Orico, y por ese lado, mi papá siempre de repente cuando la acompañaba hizo por Asunción a Arsenio Orico, que si yo le llevaba. Tu mamá se acordó de Erico, Dios mío, ¿qué? Mi papá es pariente de Erico. ¿En serio, doctor? ¿De Arsenio Orico? Genealógico, de Arsenio Orico, sí, Arsenio Orico. Arsenio Pastor Erico, el goleador de fútbol argentino. El goleador de fútbol argentino y de los 43 y acá también, ¿verdad? Nacional. Por eso lo que tu hermano es por eso lo que mi colega Eliseo es demasiado fanático nacional de Pedro. Eliseo es fanático nacional. Bueno, por algo. Por algo. Pues llevan la sangre, llevan la sangre del tío Arsenio Pastor Erico. Sí. Y somos olimpistas, somos olimpistas también, ¿verdad? O sea, nosotros Pacielo Echeverry, por un lado Nacional, por otro lado Olimpia, porque los Echeverry también formamos parte del Club Olimpia. Claro. Bueno, Pedro, te envío un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias JJ, éxito siempre en tus funciones y saludos a todo el plantel ahí y a la audiencia también. Te informó PDS Radio TV Digital. Pedro Pacielo Echeverry, juez de paz de la lejana Vallemí. Vamos a la pausa. Bien amigos, continuamos en el radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro con invitados especiales. Y muchas gracias a la defensora general doctora Lorena Segovia. Yo sé que ella está ocupada con un grupo de defensores públicos del Mercosur que están aquí de visita a nuestro país. ¿Cómo se llama? Están ya nos van a explicar, nos acompañan.
Nos acompaña el colega, el jefe de prensa de la Defensa Pública, el colega Alfredo Cantero. Nos acompañan los defensores públicos de la Argentina, Pablo Pupich, defensor público de Córdoba, y el compañero Juan Manuel Nicolisi, defensor público de Buenos Aires Capital. A ver, ¿quién saluda primero? Hola, buenas tardes. Aclarando que los tres que estamos acá somos de River, que es lo importante. Somos es una buena distinción. Sí, ya somos gallinas, así que ya estamos contentos. Ya estamos bien. Doctor Nicolisi, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto poder participar en este programa. Doctor Pupich, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto y muy contento de poder participar en esta entrevista. Bueno, le estaba diciendo fuera del micrófono que este es un programa de la Asociación Magistral del Poder Judicial y en esta asociación están los magistrados, o sea, los camaristas, los jueces de primera instancia, agentes fiscales, síndicos y defensores públicos. Y también los jueces de paz, que son magistrados. O sea, dentro de la Asociación de Magistrados que están, que este año cumplió 60 años. Muchísimo tiempo. Sí. Bueno, a ver, doctor Pupich, primera en Paraguay. ¿Primera vez en Paraguay? Primera vez en Paraguay, sí. No conocía, estoy sorprendido, digamos, de la ciudad. No conocía nada de Paraguay y obviamente tampoco Asunción. Estoy sorprendido con la ciudad y con la gente, gratamente sorprendido. Bueno, se encuentran en nuestro país defensores públicos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela, que forman parte del programa de intercambio entre las defensorías públicas que integran el BLODEPEM, y que por 5 días estarán en Paraguay compartiendo experiencias y conocimientos respecto a la actuación de la defensa pública paraguaya, buscando mejorar el servicio que prestan a la gente de escasos recursos. Bueno, es así, doctor Nicolisi, ¿no? Es correcto, es así. Estamos no solamente en la ciudad de Asunción, vamos a estar en Encarnación y en Ciudad del Este, viendo las defensorías y demás instituciones judiciales en esos diferentes lugares y vamos a interactuar con los magistrados de las respectivas zonas. ¿Cuándo llegan al país, doctor? Llegamos al país, llegamos el día domingo y las actividades empezaron el día lunes. Desde el día lunes estamos recorriendo la ciudad de Asunción. Hoy estuvimos en el Palacio de Justicia, tuvimos una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, estuvimos en un juicio oral y público. ¿En vivo o en directo? En vivo y en directo. También estuvimos en una entrevista con un juez de familia de primera instancia, donde cada uno de los magistrados que estuvimos interviniendo pudimos hacerle consultas e intercambiar ideas con los diferentes magistrados. ¿Y cuál fue su primera impresión, doctor Nicolisi? O sea, el trabajo, allá en Argentina también ustedes, yo no sé, no conozco bien las leyes de su país, pero también ustedes asisten a la gente de escasos recursos, ¿no? A ver. ¿O no? Es así, pero voy a hacer algunas aclaraciones. Sí. Primero y principal, en Argentina, como la mayoría de los países de Latinoamérica, la defensa pública es gratuita para cualquier ciudadano en causas de carácter penal. Ajá. ¿Sí? ¿Solo penal? Solo penal. Y es también gratuita para aquellas personas que no tienen recursos en sede laboral, administrativa, contencioso administrativa y civil. El tema de la diferencia con penal es que una persona con recursos puede acceder a la defensa pública. En cambio, en temas civiles comerciales, la diferencia es la gratuidad. O sea, una persona que no tiene recursos puede acceder, pero si tuviera recursos en materia civil, comercial y laboral, no puede acceder. En materia penal, por el derecho de defensa en juicio y por la presunción de inocencia, se le garantiza la defensa pública a personas que tengan recursos y que no tengan recursos. Así es. En Córdoba la misma cosa, ¿no? Así es. No, tal como lo explicó el doctor, mi colega, fue clarísimo, claro, ha ocurrido en reiteradas oportunidades que gente que sí cuenta con recursos económicos, pero no quiere nombrar un defensor penal, como dijo el doctor, tiene garantizado la designación de un defensor público de oficio. Uh-huh. Doctor, estas visitas que están acá ustedes en Paraguay, es un poco para que ustedes conozcan in situ cómo es la actividad que hacen sus colegas.
¿Hay alguna, me imagino que ya han hablado con unos colegas paraguayos, ¿hay alguna variación, diferencia, varía, no varía? A ver, hoy tuvimos intervención y estuvimos hablando con magistrados en materia penal y tenemos algunas distinciones diferentes, por ejemplo, Así, un ejemplo, un sí. ejemplo, las vías recursivas. Nosotros tenemos un tribunal intermedio ante la Corte Suprema de Justicia, que es un recurso de casación, que es un tribunal de casación, Sí. que analiza cuestiones de forma y de fondo, que en Paraguay ese recurso de casación entendido como lo tienen nuestros sistemas procesales no es igual. Por ejemplo, esa es una de las distinciones. Tendríamos un tribunal intermedio más en términos de instancias recursivas. Sí, esa es una de las distinciones. Y después, el sistema penal en líneas generales, en la mayoría de los países de Sudamérica, salvo Brasil, terminan siendo copias de sistemas procesales traídos o exportados, mejor dicho, importados de España o de Francia, con lo cual hay ciertas similitudes. Lo que sí va cambiando es en los tiempos que en las diferentes regiones o estados se va implementando el tema de la oralidad. Por ejemplo, con mi colega que está presente de Córdoba, ellos tienen implementada la instancia oral, son los precursores en Argentina del juicio. Y no solamente la instancia oral, sino también el tema del juicio por jurado, que es una garantía constitucional y que no está prevista en toda la Argentina. Hay diferencias. Bueno, tenemos comunicación con la jefa. Ah, no me digas. Sí, sí. Doctora Lorena Segovia, la defensora general, ¿cómo le va? Buenas tardes, qué sorpresa. Buenas tardes, Jota, ¿cómo están? Acá escucho que están acompañados de Pablo y de Juan Manuel. Muchas gracias por dar cabida también a que defensores de otros lugares puedan contarnos de su experiencia. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y gracias, doctora, porque hubo un pequeño imprevisto, pero como le insistí aquí al colega Alfredo para que estando ya aprovechando la presencia acá de estos colegas argentinos, que era el momento de que podamos conversar con ellos, así que fui un poco en bareté cara dura, doctora Lorena. No, súper bien, Jota, realmente el próximo martes vamos a estar con... Sí, doctora, pero yo insistí porque era el momento, porque se van y no se puede hablar con ellos. Sí, exactamente, una excelente idea. Bueno, y te comento un poco el contexto de esta pasantía que nosotros le llamamos, que más bien es un intercambio de experiencias. Sí, señora, sí. Dentro del bloque de defensores del Mercosur, que es una asociación que aglutina a instituciones y también a asociaciones de defensores públicos oficiales. Nos reunimos todo el año en nuestras reuniones ordinarias y entre una de las actividades es justamente ese intercambio de experiencias. Esta pasantía que teníamos que haberla realizado antes de la pandemia, quedó suspendido por la pandemia, podemos hoy concretarla, y es así que los compañeros de la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela están hoy en Asunción en diferentes actividades. Esta mañana estuvieron en el Poder Judicial entrevistándose con ministros de la Corte, el doctor Benítez Riera, el doctor Ramírez Candia, que tan amablemente accedieron a recibir. Estuvieron acompañados del junto Paulino Escobar. Después, una conferencia a cargo del doctor Emiliano Rolón, en juicio oral, pudieron participar de parte del juicio oral. Y esta tarde estuvieron trabajando en el Buen Pastor y también a estas chicas del Buen Pastor con una gran generosidad hicieron un número artístico. Están contigo hoy, mañana se van a Encarnación y después culmina esta serie de experiencias en el intercambio el viernes en Ciudad del Este. Uh-huh. Que realmente qué sorpresa. Yo cuando me enteré que estaban por acá, dije, no, esto tenemos que de alguna forma hablar con ellos. Así que yo le agradezco, doctora, su predisposición y por permitirnos que estos hermanos argentinos estén aquí en el radar en vivo y en directo, y a mí me pone muy contento, doctora. Así que usted sabe que... Ahora
te pido, Jota, que les aproveches y les consultes, a ver, y también a Pablo y a Juan Manuel les aliento a contar su corta experiencia del intercambio, pero también un poco su bagaje de conocimientos. Ambos son defensores públicos en lo penal, ¿verdad, Pablo y Juan Manuel? Si no me equivoco. Así es, correcto. Correcto, yo me especialicé específicamente en delitos penales económicos, todos los delitos que normalmente la jurisprudencia y la doctrina le llama delitos complejos, llámese narcotráfico, lavado de dinero, delitos tributarios, delitos cambiarios, delitos financieros. De cuello blanco. Está de cuello blanco, ¿eh? Delito de cuello, para poner el nombre y apellido, delito de cuello blanco. ¿Y usted, doctor Bupi? Y yo también he pasado por casi todo el código, pero últimamente hice narcomenudeo, que son los delitos que han sido desfederalizados, digamos, y actualmente estoy ahora en el área de la ejecución de la pena. Soy director general de las unidades de la defensa pública en los establecimientos penitenciarios. Doctora Lorena. Sí. Bueno, lo que yo quería nomás, aprovechando que están ahí, ya que hablan de los económicos y también del narcomenudeo, a ver si pueden ellos trasladar y comentar cuál es su experiencia con relación a las mujeres privadas de libertad, que según el análisis regional, en su mayoría corresponden justamente al hecho múltiple del narcomenudeo, ¿verdad? Y el impacto que significa mujeres privadas de libertad en razón de la transgresión a la ley de drogas. Ese es un tema interesante. Te doy simplemente un tema para tratar, Jota, y por supuesto que ellos están para también compartir sus experiencias. Gracias, defensora doctora Lorena Segovia, gracias por su llamada, gracias por ayudarme también a mí a lanzar la pregunta, porque no es fácil. Cuando uno no maneja mucho el tema, hay que ser sincero. Pero la pregunta primero y principal está correctamente formulada. Yo soy, aparte de ser defensor oficial, doy clases en varias universidades de Argentina para posgrado y está muy bien formulada. Vamos a diferenciar 3 etapas de lo que sería la comercialización de estupefacientes. Le dejamos a la doctora, porque ella está ocupada. Gracias por llamar, doctora, así que estamos en contacto. Que siga desarrollando su idea. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Te informó PDS Radio TV Digital. Doctora Lorena Segovia Azúcar, defensora general, estuvo en contacto con nosotros. Una sorpresa era su llamada. Bueno, lanzó la doctora, llamó una primera pregunta bastante ya técnicamente bien formulada. Picantita, ¿verdad, doctor? Sí. A ver, sobre el tema de las mujeres. Sí, primero y principal, en la mayoría de los países de Sudamérica o de Latinoamérica, lo que vemos es que la mayoría de la población que está detenida principalmente es vinculada a temas de estupefacientes. Estupefacientes en todas sus etapas. Y en líneas generales podemos hablar de una persona, en términos castellanos, que cruza la frontera, llámese de Argentina. ¿Y si le dice mula? Mula le decimos. Mula, sí. ¿También le dicen mula a ustedes? Sí, también mula, camello, diferentes distinciones. Por ejemplo, el primer supuesto que tenemos es el supuesto de una persona que cruza la frontera, o sea, de Argentina a Paraguay, de Brasil a Paraguay. Eso se llama contrabando de estupefacientes. Tiene una pena ¿de cuánto, doctor? De 4 años y medio a 16 años. Penas relativamente muy graves, porque arriba de los 3 años ya en principio no admite la pena de ejecución condicional. Segundo tema, lo que sería la comercialización de estupefacientes en el territorio interno, o sea, en el territorio de Paraguay, en el territorio de Argentina, que sería lo que llamamos nosotros en la ley de estupefacientes, la 23737, un quinto C, que es el tráfico de estupefacientes, que tiene penas también altas, que van de 4 a 12 años y que se pueden agravar. Sobre el punto, ya que usted está en Capital, en Buenos Aires, sí. Acá se da mucho en Asunción el microtráfico. ¿También allá existe, doctor, el microtráfico? Sí, es justamente de lo que el doctor estaba definiendo como narcomenudeo. Narcomenudeo, sí. Que hoy en día es terrible. Es terrible. Sí. Terrible.
terrible, pero no solamente por la penalización de la conducta en sí, sino por las consecuencias de la Claro. droga en términos de la población. La consecuencia que ganan los jóvenes. Sí, pero el tema es... Principalmente, digo yo, ¿verdad? Sí, sí, perfecto, pero tenemos que entender, enfocar de una forma bidimensional Sí, o doctor. polidimensional el tema del consumo de estupefacientes. Si lo vamos a penalizar o lo vamos a tratar como un problema de políticas públicas vinculado a una cuestión de enfermedad. O sea, la persona que consume Está el enfermo. es una persona enferma. Entonces, y es la cadena del eslabón de narcotráfico más débil. Con lo cual yo partidariamente digo que el consumo no debe ser penalizado. ¿Sí? Ahora, el que comercia, El que el que vende, el dealer, el que la trafica, comercia, sí debe ser penalizado, obviamente, en una conducta, en un juicio legal, con todas las garantías. Claro. Pero el tema, me enfoco hoy por hoy en el consumidor, la persona que le enganchan, como quien dice, con un porro, un poco de marihuana, una pastilla de éxtasis, un LSD. Ahora aparecieron las drogas sintéticas. LSD. Esa es más perjudicial, doctor, que... Y éxtasis. Sí, en términos médicos, comparado Y la también marihuana... son costosos. Primero son costosos hasta ahí, porque Argentina en los últimos años, como Paraguay y como otros países sudamericanos, han importado lo que se llama las cocinas de México y de Colombia, y hoy por hoy los países ya dejaron de ser un país de tránsito donde tenés dentro de su propio territorio nacional gente, mexicanos y colombianos, que le enseñaron el know-how de cómo hacer esa droga sintética, con lo cual hoy en todos los países de Latinoamérica tenés la cocina adentro de tu país, haciendo droga que antes la tenías que traer de Francia, de Alemania, de Holanda, de países que los vendían originariamente lo que nosotros comúnmente llamamos fiestas electrónicas. Ahora las drogas son made in... Made in, sí. Made in Paraguay, made in Argentina, made in Brasil, made in Bolivia, sí. Sí, y Así tienen, es. y si tienen Su sellito. y tienen su sellito, Sí. su troquel, que diferencia una de otra, si te pega más, si te pega menos, ¿sí? Y se venden en el mercado interno. Como ¿sí? pan caliente. No sé si como pan Bueno, caliente. un decir, pero, Sí. pero de que hay narco Sí. hay. Hay, sí. Y mirar para otro lado sería mentirnos. No, es la realidad. Es la realidad. Y la realidad, ¿qué hay que hacer? Abordarla. No, y acá tratarla. los agentes de droga y la fiscalía están a diario, están cayendo y se están constantemente. Mientras vayan cayendo organizaciones narcocriminales que se dedican al tráfico, no es un tema de que la defensa vaya a cuestionar. Lo que sí digo yo es, ¿por qué no orientamos ese tipo de política criminal a perseguir esas organizaciones y no perder el tiempo en castigar a los consumidores? Claro, sino tratar de cortar de raíz. Y sí, ¿Verdad? sí, es así, o sea, orientemos nuestros esfuerzos, nuestro presupuesto, nuestra inteligencia fiscal en desactivar estas organizaciones narcocriminales y no perseguir los consumidores de una pastilla de éxtasis, un porro, un cigarrillo de marihuana, porque perdemos mucho tiempo y castigamos gente que a la larga o a la corta va a terminar en un juicio después de 2 años o 1 año y medio. De privación. No, va a terminar en una absolución o en una pena de cumplimiento en suspenso, o va a terminar haciendo una probation, o va a terminar haciendo medidas alternativas para la financiación de los procesos. ¿Cuánto nos costó a cada estado Sí. esa persona todo lo que pasó? Jueces, defensores, fiscales. ¿Cuánto le costó al fisco, al Estado? Al Estado, eso. ¿Cuánto le costó al Estado esa persona que va a terminar después por ahí con una solución o una probation, pudiendo destinar esos recursos a otra ingeniería de política criminal? Doctor Pupich, Dígame. en Córdoba, es diferente, claro, Buenos Aires es Buenos Aires, la capital, pero en Córdoba, ¿hay delitos parecidos que en capital o no? No, sí. ¿Similares o no?
similares. Pues Córdoba también es grande, ¿no? Sí, una ciudad grande Es ya. la ciudad más grande después de Buenos Aires. Exactamente. Y escuchándolo recién a mi colega, comparto en un todo lo que manifestó, y justamente nosotros hace aproximadamente unos 8 o 10 años, el gobierno de la provincia tomó la decisión de a través del dictado de una ley de desfederalizar algunos delitos, que es lo que recién mencionábamos con el doctor. El narcomenudeo dejó de ser de competencia federal y pasó a ser de la competencia provincial. Eso se hizo buscando como objetivo que la justicia federal se encargue de los grandes, de los peces gordos, y que el narcomenudeo o el chiquitaje o lo que dijo el doctor muy bien recién, la primera cadena, el eslabón de la primera cadena, sea investigado, digamos, de otra manera, por otra competencia, como para que quienes son los especialistas en el tema, que lo han sido siempre, la justicia federal, se encarguen, digamos, de lo que se denominan los traficantes grandes o los peces gordos, digamos. Los mentores, los cabecillas, los responsables del narcomenudeo digamos, en los barrios, en las ciudades, ¿también le involucran a menores, doctor, para la distribución? Sí. Yo, aparte, independientemente... No sé, una pregunta que se me viene. Es una muy buena pregunta. Yo, antes de ser defensor en lo penal económico, que es el ámbito de Capital Federal... defensor de cuello blanco. Antes, no me lo contó. Previamente fui... Te digo en broma, ¿no? Lo del narco de cuello blanco no tiene nada. Uno más seco que otro. Antes de ser defensor en penal económico, fui defensor federal en el conurbano bonaerense, en distritos como Morón y como Quilmes, donde trabajábamos con el tráfico y no con el contrabando de estupefacientes. Y efectivamente, las organizaciones criminales en los últimos años han utilizado gente vulnerable. Y cuando digo gente vulnerable, incluyo menores de edad, ancianos, mujeres y personas en extremado grado de pobreza. ¿Por qué? Menores, primero y principal, porque seguramente no van a ser pasibles de sanciones penales. No puede ser diputado. En líneas generales. Sí. Ese es el primer punto. El primer punto. Aunque se agrava el delito. Se agrava el delito para el... Cuando te servís de un menor... Entonces, claro. Para la organización sí, pero para el menor... No. Segundo tema, las personas ancianas. ¿Por qué? Porque agarran personas de 70, 72, 73 años y dicen, en el peor de los casos, ¿qué pasa? Un arresto domiciliario por la edad. Sí, por la edad, sí. Por la edad. Y aparte por la situación de necesidad, una persona de 70 años, situaciones de falta de trabajo, expectativa de vida, X situación, ni hablar de personas que están atravesando una enfermedad terminal y son los últimos años de vida y dicen, quiero aportar un ingreso a mi familia, quiero vivir los últimos años de mi vida con un bienestar económico. Y por otro lado, las mujeres con niños menores, embarazadas, en situaciones de vulnerabilidad extrema, donde son utilizadas y engañadas por estas organizaciones, no solamente nacionales, sino internacionales. Obvio, claro. que los utilizan como instrumento con promesas de acá no va a pasar nada. Yo, estando en penal económico, he tenido circunstancias de decirle a un imputado qué suerte venía, por ejemplo, decir Paraguay, Buenos Aires, Qatar, y decirle, señora, le dijeron que no pasaba nada, pero usted sabe que tuvo la suerte que la agarraron en Argentina. Doctor, ¿cómo que suerte que me agarraron en Argentina? Sí, porque si llegabas a Qatar y te detectaban, tenías pena de muerte. Sí. O sea, engañadas totalmente, como no pasa nada, y con destinos de países del sudeste asiático, donde no tienen ni siquiera perpetuo, tienen pena de muerte para delito de tráfico. En China, por ejemplo, han habido casos de sudamericanos que cayeron. Sí, obvio. Pena de prisión perpetua es lo mínimo. Y no hubo tu tía, güey. No.
En Córdoba, la pregunta que usted menciona, son usados también mucho los menores como se llama tero en la jerga. Allá hay teros. Sí, teros. ¿Usted sabe lo que un tero es? El tero, el sí, la Tero, sí, tero. sí. Bueno. Tero, sí. Están en los alrededores de donde se vende, y cuando advierten la presencia de policial, ya sea de drones, camionetas o personal policial de civil que no es del lugar, su función justamente es avisar, digamos... Campana. No, claro, porque Campana. ellos se dan cuenta Por eso se le dice tero. cuando se acerca un extraño. Si ya se dan cuenta, no, este es Cana, este es de ella, no es un cliente habitual. Sí, pero no dejan de ser partícipes en el delito. Claro. Así es. O sea, No, porque no están gratis ahí, ¿no? No, porque cumplen una función de logística para la organización. Alguna guita le estarán dando. No, eso seguro. Eso es relativo. No. ¿Por qué te digo relativo? De alguna plata seguramente van a recibir. Ese es el ideario popular, pero la realidad es que vos los entrevistás y por ahí te dicen, no me iban a pagar con plata, me iban a pagar con droga porque son consumidores. Sí, Ahí está. ese es el pago. Que es peor todavía. ¿Qué peor? Y sí, porque Es empieza la peor. espiral. Es peor. El consumo de crack. El consumo de crack. ¿Qué es lo que más abunda en los jóvenes allá? Crack. No, en Córdoba, Paco. Paco, es Paco. pasta ¿Qué es, base. ¿Qué es Paco? Es peor todavía, ¿no? Sí, Es lo sí, peor. es lo peor de lo peor, Es el digamos. residual del tratamiento que le hacen a la cocaína, que es la pasta base. Es el residual que te lo mezclan. Que es peor todavía, peor que el crack, ¿no? Con vidrio, Con vidrio, con vidrio molido, digamos. vidrio molido te pueden poner, te destruye. O sea, yo no soy experto en médico forense, pero el efecto de una persona, de un niño que tiene, no sé, 10, 11 años Y consume Paco. y consume Paco, a los 15, 16 años es un zombie, Claro, Una persona con sonámbulo. sonámbulo. que recién tiene 15 años. Y hay muchos así, ¿no? Te destruye Y eso te quema la provoca, neurona. esta situación provoca la comisión de otros delitos. Delitos. Sí, ahí, que va. Y sí, gente que ya está Necesita- zombie, necesita- no distingue entre bien y el mal. Y necesita robar para poder comprar para consumir. Le roba hasta, Continúa le roba hasta la consumiendo. madre. Un decir. En Argentina, la famosa asociación Las Madres del Paco Acá también. son madres que le han vendido el auto, le han vendido un estéreo, le han vendido un celular y todo, y te llevan a tu hijo, al hijo desesperado a una institución para que le den algún tipo de respuesta. Acá también pasa lo mismo. No es una realidad. Y el tema, doctor, de que hoy en día el abuso infantil, El abuso infantil no ¿se da o no? Sí, se da. Hay un montón de causas por abuso. ¿En los colegios se da? Se da en instituciones educativas, como se da en el ámbito intrafamiliar. Son delitos intrafamiliares, generalmente. Generalmente en el ámbito intrafamiliar, cuando tanto la madre como el padre se separan. ¿En los colegios? empiezan ¿O a incorporar- en los colegios también? En los colegios también, pero no es algo que lo puedo generalizar. En líneas generales, yo no soy especialista en la materia porque mi No, claro, pero- pero por lo que se escucha, por lo que se habla con otros colegas, como dice el doctor, se da principalmente en el ámbito intrafamiliar. Sí. No es algo genérico que se puede decir que en los colegios se dan la mayoría de los casos de abuso sexual, porque estaríamos mintiendo. Claro. No estaríamos siendo realistas. De un tiempo a esta parte, estimados colegas doctores, ¿han habido cambios en su país con relación porque los años, o sea, los tiempos han cambiado y Sí, también las leyes han totalmente. cambiado? Sí, totalmente. También, a ver, nosotros del ámbito del Ministerio Público de la Defensa, desde que asumió la defensora general en Argentina, la doctora Estela Maris, años, si mi memoria no falla, 2005-2006, Y sigue hasta ahora ya. y sigue hasta ahora, el cambio que ha fomentado y ha transmitido desde su propia experiencia y en la bajada de línea en un montón de directivas y de programas que se han creado, ha fortalecido el ámbito de la defensa pública. De por sí, el ámbito de la defensa pública de Argentina es copiada por la mayoría de los países de Sudamérica, y hace poco fue reconocida por España, por Italia, por un montón de organismos de Europa como uno de los modelos públicos de defensa pública a seguir.
partamos de la base que nosotros como defensa pública no tenemos injerencia de otro poder del Estado, o sea, no dependemos ni del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal, somos un organismo independiente, extra poder con autarquía financiera, dictamos nuestras propias reglamentaciones, los concursos de magistrados se realizan en el ámbito interno de la Defensoría Pública con intervención de los colegios, con la intervención de las universidades como parte del jurado, pero no tienen intervención de ningún fiscal y de ningún juez. Ni la Corte, ni el Consejo de la Magistratura, nada. No. Ustedes son elegidos por... Somos, ustedes concursan. Concursamos, se arma una terna, esa terna se eleva al Ministerio de Justicia y es el Ministerio de Justicia de la terna elige a uno, lo pasa a Presidencia de la Nación, al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo lo manda al Congreso de la Nación. Nosotros tenemos que tener aprobación de nuestro propio organismo, del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Nación. Necesitamos tener el acuerdo con 2/3 de los miembros del Senado. Sí, acá también, igual que acá. Tenemos estabilidad, pero pasamos todo un trámite donde tenemos que tener el visto bueno de los 3 poderes del Estado, pero la injerencia, el concurso se realiza en el ámbito único y exclusivo del Ministerio Público, y cuando destituyen a un magistrado defensor es en el ámbito del Ministerio Público, no interviene ningún juez, sí interviene un fiscal, porque el jury de enjuiciamiento es del Ministerio Público, o sea, tanto fiscal como defensores, con intervención de un miembro del dos miembros del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Nación, pero no tenemos intervención del Poder Judicial. En la Argentina, un país grande con muchas, Sí. también tiene sus leyes provinciales, pero en este caso, para ustedes, ¿tienen una sola ley? ¿De la defensa pública o no? No, todo lo que le ha explicado recién el doctor de manera clara y sintética, nosotros en el caso de la provincia de Córdoba y de otras provincias, nos formamos parte del Ministerio Público de la Defensa, es decir, un organismo, como explicó el doctor, extrapoder, sino que en el caso de Córdoba puntualmente estamos dentro, la defensa pública está dentro del Poder Judicial. Ajá, diferente entonces. Es diferente. Esa es la Defensoría, el Ministerio Público de la Defensa a nivel nacional, pero todas las provincias en diferentes estadios están propugnando a fortalecer la independencia y ser un organismo extrapoder sin injerencia de ni del Ministerio Público Fiscal ni del Poder Judicial. Vos solamente podés ser defensor público en Córdoba, en la provincia de Córdoba, nada más. Nada más, sí. No en Tucumán ni en La No, Rioja. no, por supuesto, Pero no. si el doctor concursa en Córdoba o en Tucumán, puede Claro, Sí, no, pero acá no. Vos concursás acá y te pueden enviar en cualquier lugar del país. Ajá. Sí, acá en nosotros Paraguay. nosotros es por competencia Sí, sí. y por territorio. Por las dos. ¿Cuántos años duran en el cargo usted, doctor? No, de por vida. De por vida. O hasta que cometamos algún delito y seamos destituidos. Acá 5 años. Sí, Después vuelven a concursar. y por buena concursar. Pero esto es un desgaste. Dicen. No, a ver, yo a veces el tema de los plazos no estoy... ¿Está de acuerdo o no? no estoy No, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No. ¿Por qué? Debe haber una explicación, no es una cuestión caprichosa. Si vos tenés un funcionario que concursó, que es el mejor dentro de una terna, y fue seleccionado cumpliendo todos los requisitos legales, y cumple su función eficientemente, ¿por qué tendrías que cambiarlo? La única forma por que lo tendrías que cambiar es que le tendrías que echar por un jury de enjuiciamiento por falta de idoneidad Sí. o por la comisión de algún delito. Porque ¿qué genera el hecho de continuas renovaciones de 5, de 3, de 4 años? Genera vacancias. Esas vacancias tienen que ser concursadas, con los cuales los concursos pueden llegar a durar in eternum, 3, 4, 5 años. Y en ese momento tenés un magistrado que está haciendo cargo De 4 jugados. Claro. de 2 defensorías, Una de 3 firma, sí. fiscalías. Y claro, algunos lo hacen de forma gratuita, lo hacen por una parte del salario. En la realidad, lo que terminas haciendo es resintiendo la efectividad del sistema de justicia. Totalmente. Candela, vamos a la pausa brevemente. Bueno. Con los doctores Pablo Pupich de Córdoba y Juan Manuel Nicolici de Buenos Aires, defensores públicos. 23 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Doctor, gracias por compartir. Estábamos hablando fuera de micrófonos
un poco sobre la realidad económica, ¿no? Un tema que no podemos dejar de tocar, y también no podemos dejar de tocar un poco sobre la independencia judicial. ¿Cómo ustedes ven eso en Argentina, doctor Nicolesi? No, yo soy partidario que en Argentina hay independencia judicial, y lo que hay, como pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica, es que hay buenos jueces y malos jueces. En Argentina, en líneas generales, tanto en el Ministerio Público de Defensa, como en el Ministerio Público Fiscal, como en el Poder Judicial, hay gente con una idoneidad, que son académicos y que son brillantes desde el punto de vista a la hora de resolución de conflictos, pero que pueden llegar a ser permeables a determinados momentos políticos, pero eso va a depender única y exclusivamente de cada magistrado. Cada uno es dueño de su auto. Cada uno atiende el teléfono que quiere atenderlo, y si no quiere atenderlo, no lo atiende. Doctor Bupich, Dígame. ¿qué opina usted sobre la ley de la carrera judicial? Sobre la carrera judicial. Ley de la carrera judicial. ¿Ustedes tienen en su país una sí, ley? Sí, digamos, como... Acá eso no Paraguay todavía no tiene ley. Toda una situación complicada todavía. Y ahora el gremio está peleando para que exista una ley de la carrera judicial. Sí, digamos, nosotros, al menos en su país, en la provincia de Córdoba, al menos en la provincia de Córdoba, y por lo que recién relataba mi colega, nosotros tenemos todo un sistema de concursos, no solamente concursos externos, que son los del Consejo de la Magistratura, sino también los concursos internos. La provincia de Córdoba ya hace aproximadamente 20 años que se accede, digamos, como empleado vía concurso de oposición y antecedentes, y luego para acceder a los cargos intermedios, ya sea de prosecretario, secretario, de primera instancia y secretario de Cámara, es también cumplimentando una serie de requisitos para poder acceder al cargo, a través de un concurso de antecedentes y oposición. Un concurso medio largo, ¿no? Y ahora, hace unos años se ha modificado, ahora se está utilizando el sistema de multiple choice, pero mínimamente un concurso lleva unos 6 meses, porque después hay impugnaciones, hay un estudio de los antecedentes, más la prueba de oposición, pero son ahora relativamente veloces o rápidos, digamos, a lo que otro era que mínimamente un concurso llevaba el tiempo de un año. Eso hablando de los concursos internos. Y en los concursos del Consejo de la Magistratura para jueces, asesores y fiscales, aproximadamente lleva un tiempo de un año. Todos los miembros del Consejo de la Magistratura de la provincia de Córdoba son ad honorem, y el Consejo de la Magistratura está... eso implica, digamos, que son sus miembros tienen otras actividades. Están compuestos el Consejo por abogados, por magistrados, por miembros del Ministerio Público Fiscal, del Tribunal Superior, de la unicameral de la provincia y también de la Academia. Y sí, también... a través de pruebas de oposición y antecedentes, se llevan a cabo los concursos. Sí. Yo desde siempre soy partidario del sistema de concursos. Concursos para todo. Claro. Nosotros, el Ministerio Público de Defensa de Nación, debe ser, si hoy me dicen qué es lo que resaltaría como algo extremadamente positivo, es el sistema de concursos. Y voy a explicar por qué. Nosotros concursamos todos los cargos, hasta el de ordenanza. Del último cargo se concursa todo. Todo. Agarran, se hace una publicación, www.mpd.gov.ar, y dice: se abrió el concurso Para ordenanza. para ordenanza. Con todo respeto, sí, ordenanza. Sí. Para escalafón técnico jurídico. ¿Sí? Quiere decir, para los que tienen título de abogado, o sea, cumplir la función de secretario, prosecretario. Pero ya con título de abogado. Primero tiene que ser abogado. Sí. Y después, concurso para personal administrativo, que son todos los restantes cargos, el auxiliar, el escribiente, el oficial mayor, el jefe de despacho. Se llama concurso. Vos concursaron todos, rindieron antecedentes y oposición. Vos de ese listado se inscribieron 1.500 tipos. Vos agarrás
y tenés el derecho de elegir de entre los 10 primeros. Hasta que esos 10 primeros no se van, no suben los otros 10 que están abajo. Y vos vas sacando de ese listado. Y vos cuando corregís, no corregís con nombre y apellido, corregís con una clave. Vos no sabés el jurado a quién está corrigiendo. Está corrigiendo. No sabe. Son anónimos. Son anónimos. Claro, para garantizar la transparencia. Y evitar suspicacia. Y evitar suspicacia. Qué bien. ¿Y qué otra cosa soluciona? Que no sé si en el momento cuando se pensó de esta forma, pero yo hoy, viéndolo de afuera, un colega de otro fuero, juez, fiscal, y me dice, Juan, ¿no tenés un cargo vacante de un auxiliar administrativo? www.mpd.gov.ar, que se agarre, que se anote, que rinda, y si está en la lista, tiene posibilidad que yo lo elija. Se acabó. No, hay que concursar primero. Hay que concursar. Hay que concursar, y hay que concursar, y después, hay que rendir, y después hablamos. Y hay que quedar bien. Y después hablamos. Y después hablamos, ¿entendés? Entonces vos evitás los favores. Sí, no. ¿Entendés? Eso de que mi hijo es juez y yo tengo otro primo que es juez y el fiscal, entonces termina siendo la famosa familia judicial donde vos ya llegás a un juzgado y decís, este es el hijo del fiscal, este es el primo del fiscal, este es el hijo del defensor, bueno. Hoy por hoy, yo en mi caso, Juan Manuel Nicolosi López. No hay un solo familiar, ni Nicolosi López, en toda la justicia argentina. ¿Hace cuánto que estás en el cargo, doctor? Estoy como defensor, estoy de penal económico en el 2009. Y como... No, pero como defensor público. Como defensor público en el 2009 juré como defensor del penal económico. Pero como defensor que estuve en Quilmes y en Morón desde el año 2005. Yo tengo parientes en Villa Udaondo. ¿Villa Udaondo? Castelar, sí. Castelar, sí conozco. Yo estudié en el San José de los Hermanos Maristas en Morón. Ahí. Y el campo de deporte de los Maristas está en Villa Udaondo, en Parque Leluar. Villa Udaondo. Villa Udaondo, sí. Sí, ahí tengo primos hermanos ¿Sí? ahí en... ¿Sí? Yo ¿Cómo? tengo un tío desaparecido. Paraguayo. ¿En esa zona? Sí, de ahí vivían ahí. Sí, Parque Leluar. Hoy, Sí, y hasta ahora ellos siguen luchando. Sí, el tema... Sí, sí. Este No tema. vamos al caso. Hoy estuvimos en el Museo del Horror. Sí, acá en el Palacio. En el Palacio, y esas cosas te tocan la fibra ¿Verdad íntima. que Sí. Porque Sí. ustedes también pasaron lo que era ya la Sí. dictadura, ¿no? Y sí, En hoy, parte. hoy hablaban de los números en Paraguay, en otros países de Latinoamérica. Argentina se calcula aproximadamente 30.000 desaparecidos. Paraguay se calcula alrededor de 1.000, 2.000. Sí. Y yo pregunto, Argentina tuvo una dictadura que fue del año 76 al año 83, hasta el 82 en realidad. Con Videla, con Macera, con toda la junta de militares, ¿sí? Y si memoria... Galtieri, ¿no? También Galtieri, ¿no? Galtieri, que fue el último, fue El último. el que nos llevó a la guerra de Malvinas. Malvinas, sí. Esa estupidez. Sí. ¿Y cuántos perecieron ahí? ¿Cuántos pibes, no? 659 soldados, todos jóvenes, sí. Bueno, es la realidad de nuestros países, ¿no? Sí. Bueno, yo les agradezco la presencia del doctor Nicolicio, del doctor Pupich. ¿Algo más que quieran agregar esta experiencia aquí en Asunción estos días? No, la verdad que lo primero y principal es agradecer la hospitalidad del pueblo paraguayo. Nos han tratado de maravilla desde el primer momento que llegamos. Son excelentes anfitriones, ¿sí? Nos han hecho conocer los platos típicos. ¿Ya comiste el asado? Bueno, el asado por la carne El paraguaya te asado gusta. todavía no, pero comimos ayer, hicieron toda la comida que se hace en San Juan. Ajá, ¿le gustó? Sí. Pastel mandilló, Todo eso. payaguachi, trenzado, Mamón, dulce mamón con queso. Eso, todo. ¿Te gustó? Todo. Comimos, probamos todo. Y la verdad que nos gustó y vamos. Mancha, que va bien, ¿Doctor Pupich? Sí, bueno, suscribo obviamente las palabras de mi colega, sorprendido, como dije al inicio, de no solamente de la ciudad, sino de la hospitalidad de la gente paraguaya, y muy contento de que nos hayan invitado, digamos. Esperemos repetir. Claro. Esperemos repetir. Sí, no. Sí, porque nos quedamos cortos. Pero las 5 días Sí, son poco. nos hubiera gustado conocer un poco más. La verdad que nos quedamos con ansias de tener. Y bueno, para un próximo. Volver ya con Sí. solo con la familia si se puede, ¿verdad? Sí, Pues, obvio. Sí. está medio complicado ahora el tema de la moneda.
Pero ahorrando, Ojalá que mejore. ahorrando se puede. Ojalá que se mejore. puede. Sí, la verdad. Bueno, que sí. gracias, doctor Pablo Pupich, defensor público de Córdoba, Juan Manuel Nicolisi, defensor público de Capital. Gracias por su tiempo. Por favor. Gracias, por favor. Gracias por estar con el radar de la ASO de Magistrado del Poder Judicial de acá de Paraguay. Y feliz estadía y buena experiencia en lo que están haciendo aquí en Asunción. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Vamos a la pausa, Candela. Bueno, doctor. El chico... Bien, amigos, 5:38 de la tarde, 17:38 de la tarde, 22 grados la temperatura. Continuamos aquí en el radar de la MJP. Tenemos dos notas en exclusiva con los doctores jueces José Agustín del Mas Aguiar y Lizy Teresita Sánchez. Estos magistrados estuvieron participando de un curso de investigación y explotación cibernética en El Salvador organizado por el gobierno americano. Fueron invitados por el gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿por qué este curso? Es de suma importancia porque hoy en día se están realizando y se están descubriendo delitos que se realizan a través de la cibernética, los lavados de dinero, este otro nombre que no me está viniendo a ver un poquito, ya lo van a explicar aquí nuestros entrevistados, no me viene el nombre, pero sí se están cometiendo muchos delitos. Entonces, por esa razón, estos cursos, y nos están explicando estos magistrados que aquí en Paraguay es necesario contar con una ley especial sobre la investigación de explotación cibernética. ¿Para qué? Para que después puedan recibir una condena como corresponde. Por esa razón es importante que a futuro exista una ley. Pero vamos a la primera nota con la doctora Lizy Teresita Sánchez. Estamos en compañía de la doctora Lizy Teresita Sánchez, jueza especializada contra el crimen organizado. Doctora, buenas tardes. Esto es el radar de la MJP. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos ustedes, muy bien, gracias y muchas gracias también por la visita. Gracias, doctora, por dejar un poco su trabajo, y queremos que comparta un poco con la audiencia el curso que realizamos ustedes en El Salvador con el doctor José Agustín, invitado por el gobierno americano. A ver qué cosas nuevas ustedes aprendieron para obviamente poner en práctica aquí en el país una vez que haya nuevas leyes seguramente, ¿no? Sí, efectivamente, fuimos invitados por la Embajada de los Estados Unidos, conjuntamente con el doctor José del Mas, para un curso de investigación de crimen cibernético, ¿verdad? Es una nueva modalidad de delinquir, diríamosle. Y a simple vista parecería ser, ¿verdad?, que hace un juez en ese tipo de cursos, porque es un curso dirigido específicamente para la parte investigativa, ¿verdad?, los nuevos avances, las nuevas modalidades, las nuevas formas en que se presentan los crímenes. Y sin embargo resultó muy, pero muy instructivo, y lo hemos aprovechado al máximo con el colega, en razón de que hemos visto la forma en que realizan en el extranjero las investigaciones. Y por sobre todas las cosas, en el caso, tomemos de ejemplo el caso de narcotráfico, por ejemplo, llegar al objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Quién compra y quién vende esos productos? Entonces, debemos de llegar, nuestras investigaciones hasta hoy no están llegando a esos objetivos. Estamos llegando a la parte media, medular, pero no a los objetivos. Yo creo que con este tipo de investigaciones podemos lograrlo, podemos estar a la altura, vamos a decir, de las investigaciones de países del primer mundo. Tenemos materia prima, tenemos gente, pero muy capaces. Y en lo que respecta a nosotros los jueces, nos hemos instruido también para controlar exactamente si estas investigaciones llevadas a cabo son correctas.
se han aplicado correctamente las formas establecidas, los convenios internacionales, el entrenamiento propiamente dicho, que ellos también lo tienen, si es que ellos lo han puesto en práctica para lograr el objetivo de la investigación, cuál es la verdad, tanto en la autoría, en los hechos. Y otro punto muy resaltante también es, en esta materia, es de que no podemos cerrar los ojos a una nueva modalidad de negociación, cuál es, ¿verdad?, el pago, vamos a decir, ¿verdad?, a través de la criptomoneda. Esto es una realidad, esto existe, y si bien es cierto, es una modalidad, es una moneda digital, ¿verdad?, con que pueden operarse en transacciones lícitas, también operan en transacciones ilícitas. Y en ese sentido, nosotros necesitamos hacer ajustes urgentes a nuestra legislación, puesto que nosotros tenemos que llegar a operar también en este sistema de negociación criminal. O sea, a criterio de ustedes, lo que ahora viene con esta nueva realidad, que ya también está aquí en Paraguay, podemos decir el tema de lavado de activos, ya ustedes, los magistrados, los fiscales, la policía misma, tienen que estar acompañada de una ley exclusivamente para este tema, doctora, para que ustedes puedan, no sé, aplicar mejor las leyes, para que los investigadores también tengan un soporte legal para hacer el trabajo de investigación. Claro. Más o menos es así, sí, doctora. Partamos de esta premisa. Sí. Actualmente lo que buscamos todos es no solamente cortar con este tipo de delitos, ¿verdad?, de hechos criminales, sino también afectar el patrimonio de estas personas, ¿verdad? Entonces, si vamos a ir por la parte patrimonial, porque de incautarse bienes, esto se buscaría que pasen al Estado, para que esto nuevamente sea redituado a la sociedad. Si yo intercepto una red de negociación con criptomoneda en tráfico de drogas, ¿cuál sería el mecanismo que tengo yo como juez para primero dictar una medida cautelar sobre esa moneda? Segundo, ¿en dónde lo deposito? ¿Cuál es el órgano institucional de gobierno encargado de tener la custodia de eso? ¿Cuál es la modalidad que yo tendría para mantener el valor de esas monedas, ¿verdad?, a los efectos que en el momento procesal oportuno, ¿verdad?, se pueda esto transferir al Estado y tenga efectivamente un valor económico? Hoy, en la forma en que nos encontramos, ¿cómo incautaría yo esa moneda? Y en el caso de que los investigadores me den la red, ¿quién es el órgano que se va a encargar de eso? Es algo que se va a perder, pero no voy a castigar y no voy a beneficiar al Estado con esa incautación. A eso más o menos es lo que, en términos sencillos, vamos a decir. Para que se entienda. Entonces, de sumo, doctor José Agustín del MAS, juez especializado en delitos económicos y anticorrupción. Buenas tardes, bienvenido al radar de la MJP. Buenas tardes a vos, JJ, Juanpi, y a tu audiencia. Doctor, acaba de regresar de un viaje, de un curso organizado por el gobierno americano en San Salvador. ¿Es así? ¿Puedes explicarnos un poco en qué consistió ese curso de capacitación, de especialización que hicieron con colegas del continente? Sí, fue una invitación de la Embajada de los Estados Unidos, ¿verdad?, que solicitó la asignación de 2 órganos jurisdiccionales. En este caso me acompañó la colega, la doctora Alicia Sánchez, y la Corte no designó, ¿verdad?, previamente. Es un curso intenso, de lo que se llama en la ILEA, que es una academia internacional de los Estados Unidos, que se realizó en Salvador. La ILEA es, más o menos para tener conocimiento, de una academia que tiene 6 hay en el mundo, ¿verdad? Hay en ciertos lados como en Budapest, en Shanghái, y en Centroamérica tenemos acá en El Salvador, donde nosotros nos fuimos
por 15 días y fue sobre un tema específico que era la investigación y explotación cibernética en general, que duró acá te decía la fecha precisa, del 3 de junio, del 23 de mayo al 23 de junio. Y fue un curso intenso, a través de instructores americanos. ¿Cuál fue lo más, digamos, importante que a usted le llamó la atención del porqué de este curso de cibernético? ¿Cuál es la realidad acá en Paraguay en este caso, doctor? Y yo creo que fue muy interesante. Antes que nada fue muy complejo porque se trata de sistemas. El estudio, por ejemplo, de lo que se llama el dark o la web, en línea negra, como se dice vulgarmente, para encontrar, por ejemplo, ciertos hechos punibles cibernéticos. Especialmente nosotros éramos 2 jueces, había representantes de El Salvador, de Paraguay también había gente de la Senat y policías que prestan servicio en la embajada y que están generalmente en los allanamientos. Están en los de Barbados, están de Argentina y, si no me equivoco, también están de las Bahamas, representantes. Pero a nivel de jueces éramos los únicos de toda la comitiva de los diferentes países. Lo que sí puedo rescatar, y creo que mi colega también, y hicimos una nota de ello, el tema de la falta de una legislación en relación a estos tipos penales que establezcan específicamente la lucha y un protocolo o procedimiento a seguir. Generalmente nosotros no tenemos un procedimiento a seguir para estos tipos penales. ¿Para qué caso específico, doctor? Y especialmente para hechos punibles son cibernéticos, porque todo tiene que ver con la línea negra que se dice que generalmente entran hackeadores y cometen hechos punibles. Para los hackeadores en todo caso, doctor. Claro, y también están lo que se llama la criptomoneda, ¿verdad? Que está de moda. Ahora sí. Donde no deja, hay una libertad financiera, es decir, que significa que no se sabe quién es la persona que está detrás de eso. Está el minero, la criptomoneda, se compra eso, pero no se sabe quién es la persona que está a cargo generalmente. Entonces se tiene que hacer toda una investigación a través de la IP, ¿verdad? El seguimiento, para saber quién es realmente que está detrás. Y generalmente también entrando en las páginas, como nos enseñaron los instructores americanos, generalmente se puede verificar haciendo un seguimiento muy específico quién es la persona que está atrás de eso. Pudimos verificar también que se cometen muchos hechos punibles de lavado activo, donde nosotros tenemos competencia. Yo, especialmente en tema de delito económico y anticorrupción, tenemos esa competencia a nivel nacional y transnacional también del lavado activo, que utiliza mucho la red, ¿verdad? Que es lo más fácil y lo más práctico. Claro, hoy en día con el avance de la tecnología podemos verificar que, como dije en una disertación también que tuve sobre ciertos tipos penales, que hoy en día en lo que se refiere al tema de marcas, el avance de la tecnología también da nuevas formas de comisión de hechos punibles, y hay personas que también con la tecnología avanza, y también nosotros entonces tenemos que reunir herramientas legales a los efectos de parar eso, porque también ellos están, como se dice vulgarmente, craneando para cometer nuevos hechos punibles y de qué forma. Entonces nosotros también tenemos que estar atentos a los efectos de evitar esa comisión de hechos punibles. Y es por eso que entonces sí. Se hizo este curso de capacitación, doctor, sobre una realidad que hoy en día en muchos países del mundo, como que los delitos se cometen a través de la informática, los grandes. Así mismo, y nos hicimos justamente una nota también en donde hablamos de la necesidad de contar una legislación referente específicamente al uso de criptomonedas. Acá para nuestro país, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? Para la modalidad de transacción económica utilizada en delitos transnacionales cibernéticos a través de la red oscura, que es la Deep Web, ¿verdad? Se le conoce a la red oscura. Acá no existe para la identificación de los usuarios que usufructúan esta red oscura, no hay un protocolo. Y generalmente en la red oscura son los que entran estas personas a cometer sus hechos punibles. ¿Por qué? Porque no dejan rastros. Es decir, yo entro en esa red oscura, pero a través de la capacitación que tuvimos nos enseñaron
de cómo localizar a esa persona. Generalmente los que están a cargo son los especialistas, en este caso los de la policía, que están encargados del tema informático con la dirección del Ministerio Público. Pero también nosotros como juez tenemos que tener conocimiento a los efectos de verificar si se cumplió todos los protocolos y el procedimiento a seguir. Entonces nos dimos cuenta de la necesidad de esa legislación, especialmente en lo que tiene que ver con las criptomonedas, ahora que es lo que está de moda a nivel mundial. Obvio. A nivel mundial. Entonces yo creo que es muy importante esa aplicación a corto tiempo acá por los órganos jurisdiccionales y los encargados de la investigación, que es el Ministerio Público, para hacer un protocolo. Y nosotros también hay que tener en cuenta que nosotros somos los encargados de ordenar esos allanamientos. Entonces debe regir una serie de procedimientos para no dar allanamiento por dar, como se dice vulgarmente, de conformidad no solamente a lo que dice nuestro Código Procesal Penal, sino también a una legislación que se puede plantear. Entonces yo creo que especificando los presupuestos fácticos, es decir, los hechos de qué se va a allanar, no solamente de conformidad a nuestro código de forma, sino también a una legislación donde diga qué se está buscando, a quién se le está buscando y por qué. Entonces yo creo que es muy importante, respondiendo a esas preguntas, yo creo que se le va a dar mayor legalidad para evitar también lo que se llama nulidades absolutas en el procedimiento. Creo que es muy importante porque esto ocurre también ya en un proceso abierto, o a veces ni se abre un proceso. Y también para no estar, a que haya un control con el Ministerio Público para que no sea también digitado a quién se la va a investigar. Es decir, porque generalmente nosotros estamos en el medio, ¿verdad? Nosotros estamos en el medio, en el sentido quién es lo que compra, quién es el que vende. Estamos en el medio, pero generalmente deberíamos saber quién es la cabeza acá del comprador y quién es la cabeza del vendedor en estos temas, especialmente de hechos punibles, que esto tiene como consecuencia, por ejemplo, los lavados de activos, lavado de dinero, y también tiene que ver mucho el tema de delitos cibernéticos que tienen que ver con el tema de los niños, que es el tema de lo que es la pedofilia, ¿verdad? Que hay muchos que están metidos en eso, en la red oscura, justamente para que no sean justamente identificados estas personas. ¿Usted cree, doctor, entonces que esto que está hablando es algo nuevo? Esta red negra, red oscura, claro. Son, digamos, delitos, digamos, de la era moderna, llamémosle así que mismo está apareciendo, y obviamente ustedes, tanto los magistrados, creo que también los fiscales también tienen que especializarse en este tipo de realidad que existe hoy en día para que puedan aplicar bien, y justamente ustedes necesitan una ley cibernética. Asimismo, y también lo que se refiere, lo importante de esta ley también es, aparte de dar un protocolo, ¿verdad?, a seguir para tener una brújula, como se dice, también en lo que se refiere a los agentes encubiertos, pues ellos son los que hacen, por ejemplo, las intercepciones y la escucha telefónica, y son los que generalmente están y son especialistas en informática para ver justamente aquellas personas que están cometiendo hechos punibles en la red oscura. Entonces sería muy interesante que esta ley se incorpore a los agentes encubiertos, porque para los agentes encubiertos, que generalmente son personas que trabajan en la Senat, en la CIU, como se le conoce, sí, generalmente no tienen tampoco una legislación, una normativa fija en relación a esto. Entonces, con este procedimiento yo creo que se le da mayor legalidad, y como te dije anteriormente, para evitar cualquier nulidad que puedan atacar los litigantes, ¿verdad? Obvio. Y también nosotros también nos damos un sustento jurídico para llegar, como se dice, a lo que buscamos, que es la verdad y el esclarecimiento de ciertos hechos punibles. Doctor, entonces este curso fue muy importante de todo punto de vista, ya que usted está acá y tiene muchos casos de que hoy en día en nuestro país sobre estos casos de... Sí, generalmente estos casos son casos, como te dije, son casos especiales nuevos. Como te dije, el avance de la tecnología también te dan nuevos avances, comisiones se ingenian cómo cometer nuevos hechos punibles, nuevas formas de hechos punibles. Y entonces nosotros tenemos que ver también una nueva forma de tener técnicas y herramientas legales, o sea, un procedimiento legal a los efectos de parar estas comisiones de hechos punibles. Entonces yo creo que es muy importante, ¿verdad?, un proyecto de legislación que nosotros ya presentamos con la doctora Alicia Sánchez a la Corte, al presidente de la Corte Suprema de Justicia,
y a la que hemos presentado en la Oficina Técnica Penal a los efectos de verificar un protocolo o un proyecto de legislación en relación a esta lucha que justamente es lo que se entiende con lo que la Comisión de Explotación y de Delitos Cibernéticos. O sea, ¿usted ya tiene un anteproyecto para la ley? No, estamos pidiendo eso para conformar, ¿verdad?, una mesa de diálogo multidisciplinaria a los efectos también de escuchar el parecer del Ministerio Público, porque esto no se puede hacer solamente con los órganos jurisdiccionales y el Poder Judicial. O sea, aquí cuando esté todo, digamos, todo Claro. el proyecto, la Corte va a presentar al Congreso, me imagino. ¿Es así? Y puede ser, pero nosotros vamos a dar la idea, ya que nosotros somos representantes del Poder Judicial y esta capacitación fue a través de la invitación de la Embajada de los Estados Unidos y la designación de la Corte. Nosotros ya presentamos una nota al presidente de la Corte a los efectos de dar nuestra opinión de lo que fue las conclusiones positivas que sacamos de esta capacitación y la necesidad de nuestra legislación en la lucha contra estos tipos penales. Entonces ya comunicamos a la Corte. Ahora, si quieren formar y hacer un anteproyecto de ley, nosotros también vamos a colaborar. Vamos a colaborar y formar parte de esto. Pero esto es de suma urgencia, doctor, así como están las cosas, así como yo entiendo. Asimismo, como te dije, de puro conocimiento de lo que son las criptomonedas, no se sabe quién está a cargo de eso en la explotación, entonces yo creo que es fundamental después los derechos punibles que tengan el lavado activo, lo que tiene que ver con el principio superior integral del niño, que son los niños, ¿verdad?, que están en la red oscura, generalmente lo que es la pedofilia, ¿verdad?, y es muy complicado. Entonces yo creo que es una urgencia dar un protocolo, un procedimiento normativo a los efectos de que tanto el Ministerio Público, los coayudantes, que son la policía, especialistas en estos temas, y su laboratorio, ¿verdad?, que tienen ellos a cargo, y el Poder Judicial, porque somos nosotros los que ordenamos esos allanamientos, se haga conforme a ese protocolo. Es más, hicimos simulaciones en vivo en el curso de allanamientos, por ejemplo, de entrega vigilada de droga, que vendían a través de la red oscura, es decir, que supuestamente venden ciertos estupefacientes a través de la red oscura, y nosotros hicimos ese allanamiento, un simulacro de allanamiento, cómo sería correctamente, ¿verdad?, con participación de nosotros como órganos jurisdiccionales. Entonces fue muy interesante el curso, doctor, sí. Muy realmente un curso actualizado en la realidad de hoy en día en muchos países del mundo. Asimismo, yo creo que esto hoy en día es una realidad, lastimosamente, lo que ya no es más como la época de antes, no existía, ahora todo es tecnológico, y estas son nuevas formas de delinquir, y urge justamente dar un soporte jurídico a los efectos de la lucha contra estos tipos penales que son de gran gravedad. Doctor José Agustín, yo le agradezco su tiempo, gracias por su experiencia, y que ha sido muy gratificante esta nota para compartir con sus colegas. Muchas gracias, doctor. Le agradezco a ustedes por el tiempo y también a todo lo que le siguen. Muchas gracias a ustedes. José Agustín del Mas Aguiar, juez de delitos económicos y anticorrupción, y también con la doctora Lizy Teresita Sánchez Segovia, jueza del crimen organizado, que participaron en un curso sobre investigación y explotación cibernética en El Salvador, organizado por el gobierno de los Estados Unidos. Realmente una realidad que de hoy en día la red negra, la criptomoneda, que son sistemas donde también operan las manos oscuras en la red negra, así como lo explicó el doctor José Agustín del Mas. Quisimos conversar con la jueza de la niñez y la adolescencia de Pedro Juan Caballero, la doctora Liz Carolina Goncalves. Ella estuvo en contacto con nosotros, la habíamos llamado, pero lamentablemente ya no pudimos tomar contacto con ella. Quisimos conversar con ella sobre las charlas de concienciación a niños y niñas adolescentes que se realizaron en Pedro Juan, en Capitán Vado y Bellavista en los últimos días. Era una campaña de prevención contra el abuso infantil, así que una pena, pero vamos a insistir la próxima semana a ver si podemos contactar con la doctora Liz Carolina Goncalves, jueza de la niñez y la adolescencia de Pedro Juan Caballero.
Nuestros compañeros, Candela. La doctora Lizy María Sánchez Segovia, jueza penal de Asunción. Felicidades, doctora. Carlos Jorge Rojas Martínez, agente fiscal de Asunción. Betarrán Elisa Argaña Contreras, agente fiscal de Luque. Y Raquel Bordón Aguayo, agente fiscal de Encarnación Itapúa. Para todos ellos, feliz día. Candela, nos vamos. Gracias por tu paciencia. En los controles mágicos estuvo la niña Candela. César estuvo un poco con nosotros, pero se retiró porque todavía está con un pequeño cuadro gripal. A la audiencia del radar, un fuerte abrazo, un pollo pude aquí de Asunción, Paraguay. Dios mediante, hasta la próxima. Buenas tardes. Permiso.